Iglesia, me estoy sacando el carnet de las gafas, así que si leo algo que no es, no vaya a ser duro conmigo. Dios le bendiga, Iglesia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Amén. Bien, ¿qué le parece si se pone en pie conmigo y buscan su Biblia, Gálatas capítulo 4, versículo 1? Vamos a intentar seguir la estela del pastor Tony Quintero. Dura cosa, ponerme los zapatos del pastor. Amén. La epístola de Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aleluya. Padre, te damos la gracia, Señor, porque en tu tiempo maravilloso nos ha bendecido, Jesús. Porque tienes, Señor, el control de los tiempos y de los sazones para bendecir la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te bendecimos por tu palabra y te pedimos que nos hables poderosamente esta tarde, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso y después se puede sentar. Amén. Ahora se puede sentar. Yo no sé si fue fuerte, pero bueno, se lo dejaré pasar. Bien, como hemos estado viendo estas semanas atrás, existen en la cultura hebrea, existen estaciones no, sino temporadas o tiempos bien marcados en la madurez o en el crecimiento del ser humano, de los hombres y de las mujeres. Y por eso a los 13 años se celebra esta fiesta llamada el Bar Mitzvah. Bar Mitzvah significa hijo de los mandamientos o hijo de la amistad. Entonces, a los 13 años se celebra que el niño, el varón, se convierte en un adulto y puede tomar responsabilidades de adulto tanto en su vida diaria como en la vida religiosa. Puede colaborar ya en la sinagoga, puede empezar a compartir, a leer, a tener la lectura de la Torá como un miembro activo de la sinagoga. Pero esta es una cultura hebrea. No obstante, en la cultura romana, que es la que Pablo nos está contando, no estaban los tiempos tan bien marcados, sino que tenía que hacer el padre un fideicomiso, tenía que hacer un escrito, tenía que hacer un testamento en el cual dijera que en tal tiempo él señalaba que el heredero podía tomar posesión de la herencia. De lo contrario, todo estaba bajo tutores y curadores, es decir, bajo ayo, bajo mayordomos de las propiedades, estaba bajo tutores y ellos eran los que manejaban de alguna manera la economía de aquel chico y lo guiaban y lo hacían pues estudiar y lo hacían ser responsable. Pero cuando llegaba el tiempo señalado por el padre, él tomaba toda esa autoridad. ¿Vale? Bien, también hemos visto que es muy bueno, que es saludable para nosotros estar bajo tutores y curadores. Amén. Estar en obediencia a líderes, estar en obediencia a pastores, estar en obediencia a hermanos mayores espiritualmente hablando es bueno, es saludable e incluso es necesario. Algunos me quedan viendo raro, sigo siendo yo, lo que pasa es que me quito la gafa y soy Super Robert. Y me iba a poner la camiseta por debajo, pero ya era demasiado. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice que cuando llega este tiempo, hasta que llega este tiempo, el hijo, el heredero, no es muy diferente, o es en nada es diferente, porque en nada difiere del esclavo, no es diferente de un siervo, de un esclavo que trabaja o que sirve a su señor, porque no tiene más libertad que esa. Es el dueño de todo, pero no puede disponer de todo. Es el propietario, es el señor, pero como sigue siendo niño, tienen más autoridad que él los mayordomos y los tutores. Amén. Bien. Nosotros también hemos pasado por esto. Cuando nosotros éramos niños, algunos no estuvieron bajo tutores. Yo tuve, ¿cómo decirle? La curiosa infancia de que mis padres se separaron
Y yo viví pues hasta los 7 años con mis 2 padres. Hasta los 7 y medio solo con mi madre. De 7 y medio a 10 solo con mi padre. Viví con un tío, con una prima, después volví con mi madre. Y así estuve, y eso de alguna manera te enriquece, sí, te hace pasar cosas no tan alegres, pero sí te enriquece en alguna manera, aprendes cosas. Entonces, estas diferentes etapas te hacen entender que aunque eres hijo, aunque eres heredero, aunque tienes unos padres, si no estás en el lugar indicado, no eres muy diferente de un servidor, de un trabajador, de un criado, ¿vale? Entonces, esto nos quiere decir el apóstol Pablo. Somos hijos de Dios, por tanto, coherederos con Cristo Jesús. Él compró nuestra herencia, ¿cómo se llama? Nuestra adopción la compró con el precio de sangre. Pero mientras no estemos en el lugar correcto, seguimos valiendo lo mismo que vale un esclavo. Seguimos teniendo la misma autoridad que tiene un esclavo. Seguimos siendo iguales que esclavos. Y nuestra situación no difiere mucho de la situación de un esclavo. Según el apóstol Pablo, estábamos, cuando éramos niños, de alguna manera en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pablo, cuando habla a los Gálatas, está quejándose no de personas que no conocen a Dios, no les está predicando a alguien que nunca ha escuchado a Cristo, sino de personas convertidas, de unos hermanos que ya tienen establecido una iglesia donde se reúnen. Y les escribe Pablo llamándoles la atención porque han dejado la sana doctrina y se han dejado llevar por los rudimentos del mundo, por las tradiciones, por las religiones, por los ritos. Porque llegaron unos iluminados y les dijeron, no, tenéis que circuncidaros. Y dice, pero si ya habéis empezado por la gracia, ¿cómo ahora vais a acabar por la carne? Habéis empezado por el espíritu y ojalá se mutilasen los que os seducen a hacer estas cosas. Entonces Pablo no le está hablando a personas que no conocen nunca, que nunca se les ha hablado del Señor, sino personas conocedoras de la palabra del Señor. Así como esta tarde yo no le estoy hablando a inconversos. No sé si hay alguien que nos visite por primera vez. No, entonces ya los que les estoy hablando todos conocen de qué estamos hablando, todos saben de qué estamos hablando precisamente. Entonces, a esta gente, a esta audiencia se dirige el apóstol Pablo y les dice, ustedes en un tiempo sí eran niños, es verdad. Y tenían que obedecer los rudimentos de la carne, los rudimentos de la ley y estar bajo la ley. Porque la ley, dice Pablo, que vino a ser nuestro ayo, nuestro guía, nuestro tutor, que nos enseñaba, que nos guiaba. Pero la ley solo nos enseñaba lo que estábamos haciendo mal y nos guiaba hacia Cristo. Porque la ley nos enseña que no podemos cumplir la ley. El único que la pudo cumplir fue Cristo Jesús. La ley solo nos enseña que necesitamos obligatoriamente a Cristo, el verdadero, el auténtico, el mejor sumo sacerdote, el único capaz de que su sangre nos limpie y nos purifique. Así que Pablo les está diciendo, ustedes en un tiempo verdad que eran niños, pero ya no sois esos niños. Ya no tenéis que estar atados a esa esclavitud, ya no tenéis que vivir como esclavos. Cuando éramos niños sí vivíamos en los rudimentos de la carne, vivíamos en las formas litúrgicas o ¿cómo se llama? O tradicionales. Y es verdad que muchos venimos de un trasfondo católico, ¿sí o no? Y tenemos esa ideología, ¿no? Teníamos, gloria a Dios, hemos roto con eso, pero sí teníamos esa ideología y cuando pasamos enfrente de un templo católico, ¿qué hacían? ¿Sí? No. ¿Sí? Y antes de salir de casa, mi madre me enseñó siempre a persignarme y a ponerme en las manos. Hombre, que ponerse en las manos de Dios no es malo. Pero claro, era Dios y la Virgen y los santos y los ángeles y los arcángeles. Y en la noche antes de dormir oraban al ángel de la guarda, mi dulce compañía, ¿sí o no? Y entonces dice, ahora se supone que ya no tenemos que vivir en esos rudimentos de la carne, en esos rudimentos del mundo. Ya no tenemos que aprendernos otra vez el ABC. Ya no estamos sujetos a la teoría de la tradición, de que si haces esto, si no lo haces, si dejas de hacerlo. Sino que vivimos bajo la gracia, bajo el perdón, bajo el amor, bajo la misericordia de Cristo Jesús. Dice Hebreos 5, versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar
cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Imagínese usted que yo a mis 25 años, imagínese usted que yo a mis 46 años recién cumpliditos y flamantes, y llega la hora de comer, y en vez de un buen filete, de un buen entrecot, yo le pido a mi esposa un biberón. ¿Cómo es esto? Ya no necesitamos leche, ya no estamos para leche, ya estamos para alimentos sólidos, para cosas macizas, concisas, ¿sí? Estamos para alimento de verdad, estamos para dar de comer y no para estar pidiendo y necesitando la lechita. Y Pablo le dice, ustedes no son unos neófitos, ustedes no son unos recién nacidos, ustedes ya son cristianos que de verdad tenían que estar enseñando a los demás. Pero ¿qué pasa? Que nos dejamos llevar por palabras lisonjeras, nos dejamos llevar por filosofías huecas, nos dejamos llevar por todo suerte de predicador de internet que se pone a ver más las faldas que los pecados, que se pone a ver más el maquillaje que el amor a Dios, que se pone a juzgar más de cómo vestimos, de cómo caminamos, de cómo hablamos, que de cómo de verdad vivimos. Y es muy triste ver cómo predicadores con un potencial maravilloso, con un potencial increíble, y cómo han sido usados de manera fuerte y poderosa por el Señor, están cayendo en estos rudimentos del mundo. Con la consecuencia de ese montón de seguidores cayendo en el error detrás suyo. Cuando dejamos de lado las enseñanzas de Jesús y nos volvemos a las cosas que hacíamos antes de conocerle, entonces volvemos a aquel estado de niño espiritual, aquel estado de el que necesita lechita. Volvemos a ser unos niños que no entendemos, nos desviamos de la verdad y abrazamos la mentira, porque nos sentimos tan poderosos, nos sentimos que por lo que hemos aprendido, porque llevamos muchos años el evangelio, o porque nuestro padre es fulano, nuestra madre, o porque nacimos en X lugar, cuna de tal predicador, y entonces ya nos creemos mejores que todos los demás. Y empezamos a juzgar y nos olvidamos de la misericordia. Cuando el Señor dice que la misericordia es más importante. Santiago capítulo 2 versículo 10. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así, hablad y haced como lo sabéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Pero es más fácil juzgar que ser misericordioso. Es más fácil ver la viga en el ojo del hermano, o no, la paja en el ojo del hermano que la viga en mi propio ojo. Porque a veces tenemos una viga atravesada y vemos el ojo del hermano. A lo mejor el hermano no tiene nada, pero como tenemos una viga atravesada, pensamos que el hermano tiene una paja en su ojo. Pero somos nosotros los que tenemos nuestra vista distorsionada por nuestro propio pecado. Porque es más fácil ver los fallos de los demás. Es más fácil ver que el hermanito desafinó, es más fácil que el hermanito no viene toda la semana, pero el domingo que le toca tocar, bien que viene, que el hermanito no viene toda la semana, pero cuando lo invitan a predicar, sí que viene, que el hermanito, etcétera, 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 no sé. Usted sabe todas estas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Ay, os he pillado. Entonces dice, y nos olvidamos de la misericordia y nos volvemos unos jueces especialistas en juzgar. Pero juicio sin misericordia va a recibir aquel que no hace misericordia. Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Es más importante amar que juzgar. Porque Dios no nos llamó para ser jueces del mundo. El tiempo de los jueces ya pasó. Era ese tiempo en el que todo el pueblo de Israel volvía a hacer el mal y volvía a hacer lo que bien le parecía. Clamaban a Dios, Dios los levantaba, les ponía un juez para que les sirviera. Y mientras ese juez vivía, el pueblo de Israel estaba en paz con el Señor. Pero se moría ese juez y volvían a lo mismo, ¿no? Ese círculo vicioso, ¿os acordáis?
Pero a nosotros no nos ha llamado a ser jueces, nos ha llamado a reconciliar, el ministerio de la reconciliación del mundo con Dios. Ese es su trabajo y el mío, reconciliar al mundo con Dios. Y la gran comisión no fue ir y juzgar a todo el mundo. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado, todo lo que os enseñado. ¿Y qué nos enseñó el Señor? Hemos pillado a esta mujer en pleno acto de adulterio. La ley de Moisés dice que hay que apedrearla. Todo aquel de vosotros que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. ¿Qué nos enseñó el Señor? No está bien dar el pan de los hijos a los perrillos, pero aún los perrillos comen las migas. Ni en Jerusalén, ni en todo Israel he visto más fe que en ti. ¿Qué nos enseñó el Señor? Misericordia. ¿Qué nos enseñó el Señor? Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te predican. ¿Cuántas veces quise acurrucarte bajo mis alas? ¿Qué nos enseña el Señor? Amaos los unos a los otros como yo os he amado. No hay amor más grande que dar la vida por su hermano. Y nos volvemos esos jueces y encima tenemos carisma y tenemos seguidores que van detrás de nosotros juzgando también a los demás, pero no se preocupe que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 18:7, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre o mujer, porque hoy hay que decir hombre y mujer, ¿verdad? Por quien viene el tropiezo. Ay de aquel por quien viene el tropiezo. Porque es muy fácil juzgar. Lo que no está viendo es que tú eres influencia en otras personas. Todos, absolutamente todos tenemos capacidad de influenciar a alguien. Aunque sea una persona, a alguien influencias. Mira detrás de ti y vas a ver que alguien te sigue. Bueno, hay algunos que abren el Facebook y a mí me siguen 300, 400, 5,000. Pues si tienes esa influencia, aprovechala para predicar a Cristo. No para predicar. Yo he visto personas, predicadores de internet que utilizan su influencia para predicar a Calvino, para predicar tradiciones, para predicar legalismo y se olvidan de Cristo. Y son gente muy docta, muy llena de la palabra, pero claro, la mucha letra mata, hermano, pero el Espíritu vivifica. Necesitamos el Espíritu del Señor en nuestras vidas para que esta letra, esta palabra, este logo se haga rema en nuestra vida. Y seamos de influencia para los demás, porque a eso hemos sido llamados, a ser discípulos, no a ser tropezaderos, porque hay de aquel, porque vengan los tropiezos. Así que mientras somos niños, nuestra situación en nada difiere a la del esclavo. Y a lo mejor llevas un tiempo luchando contra una situación y piensas, ¿por qué no puedo salir de esto? Y piensas, ¿por qué no me va bien en la vida? Y no está diezmando, y no está siendo fiel, y no es obediente, y has dejado de orar, has dejado de leer la palabra, o simplemente, a lo mejor sí, diezmas fielmente, y lees la Biblia y oras, pero como dijimos antes, empiezas a juzgar al hermano, y piensas que tú eres mejor que el otro, y empiezas a sembrar, porque ya lo malo no es que lo pienses para ti, que ya está mal, pero es que encima lo largas por la boca, y empiezas a sembrar veneno en todo tu alrededor. Y entonces te quejas, ¿no? Y empiezas a hablar con el alma. Ya recuerden que el pastor estuvo hablando, ¿no? De esos salmos almáticos, cuando oramos en el alma y decimos, ay Señor, ¿qué ha sido de mí? Que estoy rodeado, perros me han rodeado. Pero nos quedamos ahí en el alma, no entramos al Espíritu, no recibimos la revelación del Señor y tenemos cielos de bronce y nuestra oración se queda ahí, no pasa del techo. Ni siquiera el vecino que está arriba la escucha. O a lo mejor solo el vecino, ya está, el Señor no la escuchó. Porque grita tan fuerte y con tanto fervor, pero sin esencia, sin arrepentimiento. Porque Dios no escucha al que no se ha arrepentido. Y entonces su oración la escuchan los vecinos. Lo escucha el Señor de arriba, pero el de arriba de su casa, no el de arriba de los cielos. Y entonces, ¿por qué no me pasan a mí los milagros que cuenta fulanita, que cuenta la hermana Juanita, que cuenta el hermano Pedrito, que cuenta el hermano Juanito? Porque mientras estemos en esta situación,
nuestra vida en nada difiere a la del esclavo. En nada difiere a la del esclavo. Seguimos viviendo, llevamos el título de cristiano como estandarte, pero para eso nos sirve, para presumir de que somos cristianos, pero nuestra vida no refleja el título de cristiano. Porque el balido de vacas y de ovejas es más fuerte que nuestras palabras. Y pretendemos predicar que somos reyes y sacerdotes, pero en realidad somos unos desobedientes que hemos traído lo mejor del ganado y hemos perdonado lo que Dios dijo que todo era anatema. Y hemos desobedecido directamente un mandato de Dios. ¿Y por qué mi situación no cambia? Porque mientras sigas siendo un niño, tu situación en nada difiere a la del esclavo. ¿Serás salvo? Sí, porque dice que todo el que confesare que Jesucristo es el Señor será salvo. Pero no tienes las bendiciones. Yo hago esta comparación, es como que te compres un coche del año y un coche de 300 años. Los dos te van a llevar al mismo destino, eres salvo, sí vas a ir al cielo, gloria a Dios. Pero uno te va a llevar con calor y con ruido y el otro te va a llevar con aire acondicionado, con música, sin sobresaltos. Aceptas a Cristo y está, se acabó, ya está, he cumplido. Aceptas a Cristo y le sigues y le sirves y recibes las bendiciones. Pero tú clamas y dices, ¿y por qué las bendiciones no me alcanzan si están prometidas? Y estas bendiciones seguirán a los que creen. Y yo oro por los enfermos y se mueren. Y yo oro por los endemoniados y se me quieren meter a mí los demonios. Una vez una hermana en el seminario estaba tan eufórica orando, ¿no? Que empezó a decir, Señor, ten misericordia, sana a los demonios, liberta a los enfermos. Y dijimos, es como la que dijo de la ofrenda de Caín, ¿verdad? Yo he escuchado la de Abel, pero bueno, no pasa nada. ¿Y qué pasa entonces? ¿Por qué no mejora nuestra situación? ¿Por qué no cambia nuestra vida? ¿Por qué no el Señor tiene este contacto con nosotros? ¿Por qué no podemos encontrarnos con Él en oración? Porque yo veo que al hermano le habla y cuenta testimonio de cómo Dios le habla y es efectivo porque lo que le dice que haga lo hace y le sale bien y Dios lo prospera. ¿Por qué a mí no? Porque mientras somos niños nuestra situación en nada difiere a la del esclavo. Y mientras siga siendo niño, mientras siga viviendo en los rudimentos del mundo, su situación en nada difiere a la del esclavo. Y puede hacer lo que sea, y puede gritar, y puede hacer huelgas de hambre. Y su situación en nada difiere a la del esclavo. Y muchos cristianos necesitan un verdadero encuentro con el Señor. Y muchos de los que llevan años en la iglesia y son descendientes de cristianos, de pastores, de predicadores. Pero es que el que usted venga 200 años en la iglesia no lo convierte en cristiano. Porque usted puede dormir en un garaje y no se va a convertir en coche. Sería bueno, ¿no? Seríamos unos cuantos Transformers. Necesitan nacer de nuevo. Eso le dijo el Señor a Nicodemo. Vino Nicodemo de noche. ¿Qué debo de hacer? Es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, tienes mucha palabra, tienes mucho conocimiento, eres un principal de la sinagoga, eres alguien importante. Pero no tienes lo más importante. Porque mientras no lo tengas, tu situación en nada difiere a la del esclavo. Sigues en la misma condición de un esclavo. Sigues en la misma condición de un mundano. Sigues exactamente en la misma condición de alguien que no ama a Dios. Porque con tus actos no demuestras que le amas. ¿Y cuándo va a durar esto? Hasta el tiempo señalado por el Padre. Porque sí, verdad, hay ocasiones en las que todo depende del Señor y como en el caso de Job, ¿verdad? Hemos visto la situación de Job y Job no se lo buscó. De hecho, Job todo lo contrario. Dios presumió de Job delante de Satanás. Le dijo, ¿has visto a mi siervo Job? Varón perfecto y recto y que no hay nadie como él en toda la tierra. Y le dijo Satanás, claro, porque lo tienes protegido, pero en cuanto le toques algo ya verás cómo blasfema en tu propia presencia. Y Dios le dio permiso a Satanás. Y volvió Satanás porque Job seguía
seguía manteniendo su integridad y le dijo al Señor otra vez: has considerado a mi siervo Job, varón perfecto y recto, y que no hay nadie como él en toda la tierra. Tócale su vida, tócale su salud y verás cómo blasfema en tu misma presencia. Y Job se mantuvo, y no fue algo que Job se buscó. A veces las pruebas vienen sin que nos las busquemos. Y en ese caso no podemos hacer nada más que mantenernos firmes en el Señor, pero muchas veces, la mayoría de ellas podría decir, viene porque nosotros nos lo hemos buscado. Porque como somos superhéroes espirituales, llevamos una S aquí gigantesca en el pecho, nos creemos que todo lo podemos hacer y que somos mejores que los demás. Y nos buscamos problemas. Y nos metemos en situaciones a las que Dios no nos ha mandado. Y nos creamos agujeros y nos metemos en camisas de 11, de 12 y de 13 varas. Y luego no sabemos cómo salir de ellas. Dios ha establecido, en su sola potestad ha establecido todas las cosas. Quiero que vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 17, verso 24. Es esta escena cuando Pablo llega a Atenas y se levanta en el aerópago delante de aquel montón de sabios y entendidos, de doctos que estaban en aquellas escuelas filosóficas. Y Pablo les dice: ¿os acordáis de aquel Dios conocido? He visto que soy muy religioso. Y os cuento un poquito la historia, no sé si la sabéis, del Dios conocido. Según la tradición, hubo una enfermedad terrible, una plaga terrible en Grecia. Y habían hecho sacrificios a todos los dioses y no se curaban. Y seguían con la misma enfermedad y con la misma problema. Hasta que llegaron a una conclusión: tiene que haber un Dios al que no le hayamos orado. Tiene que haber un Dios al que no le hayamos hecho sacrificio ni le hayamos pedido. Así que vamos a hacerle un sacrificio a ese Dios no conocido. Y por eso establecieron ese altar. Cuando le hicieron el sacrificio a ese Dios, cesó aquel problema, aquella enfermedad. Y por eso mantuvieron aquel altar al Dios no conocido. Y dice Pablo: he visto que guardáis de todo, incluso tenéis un altar al Dios no conocido. Y de ese Dios no conocido es el que yo les vengo a hablar. Y en el capítulo 17, verso 24 le dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios tiene establecido tu tiempo, el mío y el orden de nuestra habitación. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Dónde nos vamos a mover? ¿Dónde vamos a establecernos? Dios lo tiene todo establecido. Entonces, por eso, cuando el Señor marque ese día, hasta el tiempo señalado por el Señor, entonces dejaremos los rudimentos de la carne. Entonces recibiremos la bendición. Pero esto es cuando nosotros no entramos por tentación, porque Dios ha permitido que entre la tentación en nosotros, sino porque nosotros nos la buscamos. Y entonces cuando nosotros nos la buscamos, ¿cuál es el problema? El problema es que nos hemos apartado del Señor, nos hemos apartado de sus designios. Así que es necesario que demos frutos dignos de arrepentimiento. Es necesario que cambiemos nuestra manera de pensar. Es necesario que demos un giro de 180 grados en nuestra vida. Es necesario que de verdad haya una metanoia, un verdadero cambio de mente en nuestra vida. Porque estamos pensando, hemos aceptado a Cristo, pero no hemos cambiado absolutamente nuestra vida. No hemos aceptado que cambie nuestro corazón. No hemos aceptado que sea el Señor de nuestra vida. Solo lo queremos como nuestro Salvador. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario que tu vida refleje la palabra de Cristo. Porque es muy fácil, como dijimos antes, ponernos a juzgar. Es muy fácil pensar que nosotros somos más o mejores. Porque algunos pueden pensar que Aarón estaba más capacitado que Moisés para guiar al pueblo. Era más respetado por el pueblo hebreo, desde luego. Pero Dios llamó a Moisés. Cuando Samuel miró al hermano mayor de David, a Eliab, Samuel se quedó impresionado y dijo: este tiene que ser el rey de Israel. Pero el Señor tenía apartado a David. Nadie se esperaba que Pablo, Saulo de Tarso, el perseguidor,
fuese llamado a predicar aquella palabra de los que perseguía. Y Dios le llamó a Pablo. Pescadores del vulgo y sin letra, llamados a ser pilares de la iglesia de Jerusalén. ¿Y esto cómo es? Dice Romanos 9:16 que esto no es del que corre. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No quiere decir que porque te hayas preparado 4 años en el seminario, vayas a ser el mejor predicador del mundo. Puedes hablar muy bonito, puedes hablar con mucho conocimiento, pero si el Señor no te capacita, de nada te sirve la letra, de nada te sirve tragarte 200 libros de teología. De nada te sirve conocerte 10 versiones de la Biblia o conocer todos los idiomas del tiempo veterotestamentario o neotestamentario. No te sirve de nada si no es la presencia del Señor en tu vida. Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así que no pensemos que porque hayamos nacido en algún lugar valemos más que los que hayan nacido en otro. Muchos creen que porque han nacido en Honduras, cuna de Roberto Paz, ya pueden ser los mejores predicadores del mundo. Eso no es así. Eso no es así. Los estudios no nos hacen más importantes que los demás. Algunos se creen que pueden llevarse con el pecho a las demás personas porque han tenido acceso a una universidad. Y otros lamentablemente no la han tenido o no la han querido, no lo sé qué situación haya pasado. Pero eso no da derecho a nadie a creerse mejor que otra persona. Quizás esté más capacitado para algunas cosas, sí. Pero Dios escogió a Pedro, que era del vulgo y sin letra. La palabra traducida del griego es agramatón, sin gramática, sin letra. Una persona que con ayuda podía firmar un documento. Con ayuda. Esto era Pedro y Juan, del vulgo y sin letra. Pero es más fácil mirar la paja en el ojo del hermano. Es más fácil mirar el punto negro en la pared. Es más fácil mirar el vaso medio vacío. Es más fácil ver lo peor. Tampoco nos vamos a volver optimistas, ¿no? Dicen que en un barco iban 3 personas, un optimista, un pesimista y un realista. Iban en el barco, se asomaba una tormenta y dijo el pesimista, ¡ay, vamos a naufragar! ¡Nos vamos a morir todos! ¡Nos vamos a hundir! ¡Va a ser un desastre! Vino el optimista y dijo, no, vamos a salir avante, vamos a vencer la tormenta, vamos a remontar. Dijo el realista, no, damos media vuelta, rodeamos la tormenta y seguimos. Hay que ser realista en la vida. Tampoco nos vamos a ser románticos, idealistas, que vamos a sufrir. Si tiene que sufrir, sufra por Cristo. Pero porque Dios le ha llamado a sufrir. No se busque usted solo los sufrimientos. No se meta donde Dios no lo ha llamado. Así que ahora bien, puede que después de todo esto aún sigamos en una situación en que nuestra vida en nada difiera a la del esclavo. Aún con todo y esto, aunque hayamos dado fruto digno de arrepentimiento, aunque hayamos conocido a Cristo, hayamos nacido de nuevo, aunque hayamos sido transformados, puede que nuestra vida siga siendo similar a la de un esclavo. Y entonces, ¿hasta cuándo va a ser esto? Hasta el día señalado por el Padre. Porque el Señor en su sola potestad ha puesto y ha establecido los tiempos y el límite de la habitación de los hombres. Cuando Jesucristo fue levantado por los ángeles, se le acercaron y les preguntaron, dinos, ¿cuándo restablecerás la gloria de Israel? Y le dijo, Señor, nos compete a vosotros conocer los tiempos y los sazones que mi Padre en su sola potestad ha establecido. A mí me encantó, en el seminario descubrí un versículo que me encanta y me acompaña por siempre y para siempre. Deuteronomio 29:29. Es para aquellas preguntas así, capciosas, aquellas preguntas. ¿Cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler? Dios, como es todopoderoso, es capaz de hacer un objeto que ni Él pueda mover. Entonces, Deuteronomio 29:29. Las cosas reveladas son para los hombres, las cosas secretas son para Dios. No quieras saber más de lo que debes saber. Porque lo que necesitamos saber, lo importante para nuestra vida, Dios nos lo ha revelado. Ay, mira, soní muy bien ahí más.
¿Y cuándo será el tiempo señalado por el Padre? ¿Cuándo va a pasar esto? La buena noticia es que Dios no se olvida de una sola oración suya. Dios tiene guardada incluso cada lágrima que usted ha derramado. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Estoy convencido. Daniel capítulo 10, versículo 12. Entonces dijo el ángel, me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Desde el primer día, no que empezó el ayuno, no desde el primer día que empezó a orar, no desde el primer día que llamó a los demás para que se reunieran con él, no, desde el primer día que dispuso su corazón. Así que tu oración ya ha sido escuchada y tu respuesta ya ha sido enviada. ¿Cuándo llegará? Espera un poco. Porque lo maravilloso es que Dios nunca llega tarde. Dios llega en el momento perfecto. Porque cuando fue el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para salvar a todos los que habían nacido bajo la ley. Cuando fue el cumplimiento del tiempo. Pero ¿cuándo fue este cumplimiento del tiempo? Recuerde que el nacimiento de Cristo, la primera vez que se profetizó, fue en Génesis 3:15, el protoevangelio. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Tú le heriste en el calcañar, pero esta te herirá en la cabeza. La simiente, la descendencia de la mujer, Cristo Jesús. ¿Y cuándo se cumplió esto? Por lo menos pasaron 6,000 años. Pero es que Dios se olvidó de esta gente. ¿Por qué tenía que pasar tanto tiempo? Pues se lo voy a explicar. Cuando Cristo nació, después de aquel tiempo convulso, una temporada muy convulsa. Si lee el libro de Daniel y se pone a ver la profecía, Daniel habla de todas esas guerras que iban a haber después del imperio medo-persa. Iba a venir Alejandro Magno, iba a conquistar aquel reino, su reino se iba a dividir, iban a estar los Ptolomeos, los Seleucidas, iba a venir aquella guerra y todo este tiempo convulso hasta que Roma vino y estableció un imperio en todo el mundo conocido y estableció algo llamado la Pax Romana, la paz romana. Y era una libertad y una tranquilidad para moverse por todos los territorios del reino conocido, del Imperio Romano. Y se establece con Alejandro Magno una moneda y un idioma comercial para moverse por todo ese imperio. Y se establece con Roma una ciudadanía y un montón de leyes y unas calzadas y unas vías de comunicación seguras y precisas. Y entonces era el momento propicio para que el mensaje de Jesucristo se extendiera por todo el reino como la pólvora y llegase hasta nuestros días. Así que Dios esperó al tiempo perfecto para que todos nosotros fuésemos bendecidos. Porque Dios no espera para beneficio suyo, sino para beneficio nuestro. Para beneficio nuestro. Por eso fue el cumplimiento del tiempo. Entonces fue el cumplimiento del tiempo, cuando todo era propicio para que el evangelio llegase hasta nosotros. Y entonces fue el cumplimiento del tiempo. Entonces, ¿cuándo va a ser el día señalado por el Padre para usted y para mí? ¿Cuándo va a ser el cumplimiento del tiempo en su vida y en la mía? ¿Cuándo Dios se va a acordar de nosotros? Como ya lo vimos antes, Dios no se ha olvidado. Dios no se olvida. Dios no es deudor de nadie. Tiene guardado cada lamento, cada lágrima, cada sollozo suyo. Lo tiene guardado y atesorado. Y su respuesta ya fue enviada. ¿Y cuándo llegará? En el tiempo correcto, cuando sea la mejor ocasión para usted. Cuando a usted le convenga más recibir esa bendición, llegará. Dios lo va a promover, Dios le va a bendecir, Dios le va a hablar, Dios va a cambiar su situación, Dios lo va a convertir en heredero, Dios lo va a quitar de ser un esclavo, Dios le va a salvar. En el tiempo señalado por el Padre, Dios enviará a su Hijo a su vida y será cambiada su situación. En el tiempo establecido por el Padre. Cuando llegue el cumplimiento del tiempo, usted va a dar gloria a Dios. Cuando llegue el cumplimiento del tiempo a su vida, usted lo va a notar. No va a pasar desapercibido. Le garantizo que no va a pasar desapercibido. Cuando los apóstoles llegaban, decían: estos que trastornan el mundo también han venido aquí. Y cuando su mundo se ha trastornado por la palabra de Dios, por el tiempo señalado por el Padre, usted va a dar testimonio de Él. Porque Dios busca el momento más propicio para bendecirle.
Los tiempos y las sazones están establecidos en la sola potestad del Padre. No me pregunte cuándo va a ser. Solo puedo decirle que va a ser cuando a usted más le convenga. Mientras tanto, ¿usted qué tiene que hacer? Seguir clamando, porque Daniel no se cansó. Porque Daniel siguió clamando, Daniel siguió buscando al Señor, Daniel siguió en obediencia y en humildad. No nos cansemos, pues, dijo el apóstol Pablo, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Ojo, si no desmayamos. Si no desmayamos. Porque si usted desmaya, de nada le sirvió todo lo que trabajó. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que puede que mientras tanto tu vida en nada difiera tu situación a la de un esclavo, pero ten confianza y ten fe, porque en el día señalado heredarás todo. Pero a lo mejor piensas, pero qué triste, ¿no? Que mi vida haber aceptado a Cristo y en nada difiere a la del esclavo. Te voy a decir una diferencia muy importante. Sí que difiere en algo la vida del niño que la del esclavo. El niño es hijo. El niño es hijo. El esclavo nunca va a heredar nada. Al esclavo no le corresponde nada. El hijo es el heredero de todo. Y aunque el hijo tenga una temporada que viva sin la libertad o viviendo en una situación muy parecida a la del esclavo, sigue siendo hijo. Y llegará el día señalado por el Padre que este hijo heredará absolutamente todo lo que su padre legó y disfrutará de esas bendiciones. Así que alégrate, porque en el día señalado por el Padre llegará tu bendición. Ponte de pie conmigo. Quiero invitar a toda la iglesia, por favor, a pasar aquí al frente. Vamos a terminar todos en oración, todos en clamor. Vamos a terminar todos clamando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a terminar todos diciéndole: Señor, anhelamos el cumplimiento del tiempo. Anhelamos el día señalado por el Padre. Anhelamos, Señor, que nos bendigas. Anhelamos, Señor, que llegue ese tiempo a nosotros. No se quede ahí atrás. Le invito a que pase por aquí, por favor. Cierre sus ojos y empiece a clamar conmigo. Empiece a clamar al Padre. Empiece a decirle: Señor, anhelamos un toque tuyo. Necesitamos tu presencia, Señor. Queremos ser bendecidos. Queremos ser impactados. Queremos, Señor, que sea el cumplimiento del tiempo para nuestra vida, Señor. Queremos ver el día señalado por ti en nuestra vida. A lo mejor hoy es el día. Hoy es el día señalado por el Señor para su vida. Puede que Dios tenga algo preparado para darle esta tarde y usted no lo sabe. Así que no se quede sin clamar. No se quede sin buscar, porque Él está en este lugar. Empiece a orar, empiece a orar. Usted empiece a orar, no necesita que nadie le diga ni que nadie